Ok, en efecto, consultorio legal, porque vamos a hablar ahora de los derechos. Se ha hablado mucho de los derechos de los niños, de los derechos cuando hay un divorcio. Vaya, hemos hablado hasta de los derechos de las mascotas, pero hay que hablar dentro de los derechos de los seres vivientes, por supuesto, de las personas de la tercera edad. ¿Cuáles son los derechos de una persona, de un adulto mayor? Y para eso hemos invitado, ya lo conoce usted, el doctor en Derecho, Marco Chávez, gran amigo, que además nos va a decir cómo está esta situación. Querido amigo, Chávez, bienvenido. Chávez. Buenos días. Sí. Buenos días. A Bienvenido, los amigo. Hoy tocó camisa negra. Hoy tocó venimos camisa negra. Uniformado. Negro y gris. Vengo de camisa negra. uniformados. Oye, ¿qué onda con esto de los derechos de los adultos mayores? ¿Cuándo es considerada una persona ya adulto mayor? En términos de la Constitución, adulto mayor se entiende por persona de 65 años cumplidos en adelante. Pero en términos de la ley de los adultos mayores, a partir de 60 años tienes derechos diferenciados. Ah, sí. Así ¿Qué es derecho diferenciado? Derecho diferenciado es que el Estado tiene que hacer ciertos ajustes para que te den acceso a vivir una vida libre de violencia, de inclusión, de participación y de asistencia social también, al determinarse que eres un grupo vulnerable. Qué bueno que estás tocando este tema, Marquito, porque de verdad luego los hijos son muy ingratos con los padres y los maltratan. Hemos visto muchos casos que los llevan a asilos donde los maltratan. Entonces, platícanos qué se puede hacer. Por ejemplo, los que están en un asilo y que vimos un caso muy ahorita viral que se hizo, que en el asilo los golpeaban, los maltrataban. ¿Qué se hace en esos casos? ¿El adulto que está en esa casa pues de ancianitos puede hacer algo? Sí, claro. De hecho, la ley del adulto mayor trae un artículo que dice que toda persona está obligada a denunciar cualquier hecho de violencia en contra de un adulto mayor. Porque es un grupo vulnerable, porque es un grupo que ya vivió, que a veces ya tiene ciertos padecimientos físicos y psicológicos también. Y entonces cualquier persona está obligada a denunciar cualquier tipo de maltrato. ¿Cómo se puede dar el maltrato? Es la violencia psicoemocional o psicológica, la violencia física, que esa la entendemos todos, la violencia económica y patrimonial, de la cual padecen mucho los adultos mayores, y también una violencia que es una realidad, es la violencia sexual, que también viven algunos adultos mayores. ¿Y el abandono, Marco? El abandono entraría en la violencia psicoemocional porque son personas que estuvieron en un entorno y que de repente pues, un día resultaron desagradables para alguien y entonces los abandonan. Ese abandono tiene nombre y es delito. Justamente eso te quería preguntar, porque muchas veces hablamos de los niños, las responsabilidades que tenemos los padres como con los menores de edad, pero ¿qué pasa en el caso de tus padres? La ley te ampara, los hijos se tienen que hacer cargo por ley. ¿Cómo es que se reclama ese derecho? La ley obliga, en este caso a los hijos, a dar alimentos y los padres ya no se pueden valer por sí mismos. Es algo que casi todos desconocemos, pero es algo que existe. Hoy tú podrías demandar para que los hijos te den alimentos. ¿Y cuáles son las consecuencias, perdón, René, para terminar la idea? ¿Cuáles son las consecuencias de no atender a tus papás si te demandan? En primer lugar, tienes que cumplir con la pensión, pero si no cumples con esa pensión, hay un delito que se llama incumplimiento de obligación alimentaria, y así como un día dijimos que los niños son un grupo prioritario para el Estado, los adultos mayores también lo son. Así como también cuando viniste y hablaste de los derechos de los niños y hablamos que tienen derecho a la educación, derecho a la alimentación y todo esto, ¿el adulto también tiene una lista de este tipo de derechos? También tiene derecho igual a la educación, tiene derecho a una serie de inclusión social y derechos preferentes. Vamos a poner un ejemplo sencillo: transporte público, para todos los que nos ven en todas las entidades. Hay asientos que están reservados para los adultos mayores. En los estacionamientos hay lugares especiales para, por ejemplo, mujeres embarazadas, pero también para adultos mayores, porque el desplazamiento cuesta más trabajo, porque a veces tienen muchas enfermedades y algunas disminuciones de movilidad. Que nunca lo respetan, siempre. Pero se tiene que respetar, ¿eh? La verdad, eso nos habla de una cultura tercermundista. Honestamente, cuando hemos ido a países de primer mundo, sería imposible pensar que alguien se estacione en un lugar así. Eso, hay una propuesta legislativa para que se haga delito, porque evidentemente estás vulnerando un derecho de una persona a la cual le corresponde. Oye, Marco, ¿y qué pasa con sus propiedades? Porque a mí me ha tocado ver casos de que los papás trabajaron toda la vida, tienen su casita y ellos dicen, yo quiero morir aquí en mi casa, y los hijos no sé qué hacen para quitarles sus casas y llevarlos a un asilo. Fíjate ¿Qué pueden hacer en ese caso? Ya que hay algo importante, tú cuando haces una disposición testamentaria, puedes poner una disposición, insertarla que diga usufructo vitalicio. ¿Qué significa Qué esto? importante hacer esto. En español, que toda la vida vas a poder vivir en ese lugar y nadie te va a poder sacar
Oigan, Hasta que fallezca. Hasta sí, que eso fallezcas. yo creo que es muy importante. A veces sí decimos, no, pero yo confío en mis hijos son buenos, yo los amo, les he dado todo. Pero pues uno nunca sabe cómo puede cambiar la vida, cómo cambia la gente. Entonces, si usted está en casa, si usted quiere proteger su casa, haga su testamento. Estamos en el mes de los testamentos, ya nos habías contado, Sí, ¿verdad? venimos hace unas semanas a hablar del Para que testamento. no lo puedan remover de ahí bajo ninguna circunstancia. Exacto. Y la pregunta que te quería hacer, Marco, era, por ejemplo, cuando un padre no da la pensión a los niños, en caso de divorcio, pues se va, si es que ya no cumple, puede ir a la cárcel. Claro. Los hijos que abandonan y no dan una pensión, un sustento a los padres, también podrían tener... De la misma manera, delito de incumplimiento de obligación alimentaria y además el Estado tiene que hacer el ajuste necesario por ser un grupo prioritario, el de los adultos mayores, porque a veces ya no se pueden valer por sí mismos. Y uno como ciudadano vecino a lo mejor de una familia que esté viendo que esto puede llegar a denunciar. Súper importante. Hoy existe una figura en el Código Nacional de Procedimientos Penales que se llama denuncia anónima. Si una persona, y lo entiendo a veces, no se quiere comprometer porque hay vecinos muy complicados y no te quieres comprometer y no quieres dar tu información, hay denuncia anónima. Y la policía y el Ministerio Público están obligados a atender y a estudiar esta denuncia anónima. Obviamente no todas son delitos. Sin embargo, las que sean delitos están obligados A proceder iniciar como- la a carpeta proceder como- Y si no tienen hijos y tienen que ir a un asilo del gobierno, ¿cómo hay protección también para Sí, ellos? también el ¿Hay Estado beneficios? tiene albergues, tiene médicos especiales, tiene geriatras, por ejemplo, que es la especialidad de la gerontología para atender a adultos mayores. Entonces todo eso lo tiene que dar el Estado. Obviamente el Estado a veces está muy rebasado en capacidad porque pues, los números son muy altos y a veces no se tiene la infraestructura ni los recursos humanos y materiales, pero es un está derecho la que tienen disposición y también. está el derecho a los Ahí adultos está bueno, por ejemplo, el prevenir en casa, ¿no? Si de repente decimos no tener hijos, pues sí guardar un fondo, buscar dónde queremos pasar, pues cuando ya nos valgamos por nosotros mismos y poner un albaceas, alguien en quien confiemos mucho, que pueda velar por nuestro interés. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando los padres fueron ausentes, cuando abandonaron muy chicos a los hijos y de pronto aparece ya el abuelito que no se puede sostener, pero nunca se hizo cargo del hijo? Esa pregunta está bastante interesante. ¿Qué pasa con un padre que fue ausente? Bueno, el Código Civil, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México establece que no tendrías la obligación porque no fuiste padre, no diste alimentos en su momento, no puedes ir a reclamarnos el día de mañana. No, es una no cuestión procede. de notoria proporcionalidad. Oye, ¿y qué pasa con aquellos hijos que pues ya el padre ya o ambos ya están muy viejitos, ya no se valen por ellos mismos, pero los hijos no tienen los medios para mantener? Bueno, eso sí también tendría que ser proporcional a las posibilidades económicas. Y pueden ¿no? recurrir a Pueden recurrir al del Estado. gobierno. Inclusive algo que decimos de manera clara, por ejemplo, es la pensión de adulto mayor. A partir de 65 años se establece en la Constitución misma que es un apoyo, que es la ley de pensión universal para el adulto mayor, y con cumplir esa edad tienes ese derecho. Y hay algunos otros derechos que dan entidades, además de la federación, este es gobierno federal, pero también algunas entidades como la Ciudad de Hay México uno aquí en la Ciudad de tienen México. apoyos Ya independientes. incluso yo vi la publicidad, se bajó hasta los 56, 57 años. Sí, la verdad, ha habido muchas oportunidades en ese sentido y se trata de retribuir un poquito a lo que los adultos mayores ya hicieron, porque fueron parte de la cadena productiva Claro, no, y del además país. te cuidaron cuando eras bebé, te cambiaron Claro. tus pañales, te limpiaron y luego ya los hijos son muy ingratos y los abandonan. ¿Qué Sí. pasa si es un Esa adulto ingratitud- mayor que está enfermo? Esa ingratitud como tal está prevista en el Código. En el Código Penal, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México es violencia familiar en su modalidad de omisiones. Los delitos son de acción y de omisión por dejar de hacer algo. ¿Qué dejaste de hacer? Darle cuidados. Y si está Órale. enfermo en este caso de Alzheimer o así, dicen los hijos, no lo quiero cuidar porque tiene una enfermedad y lo voy a llevar a una institución, ¿es válido o se Pues puede? como- O sea, o el papá puede decir, no, yo me quiero quedar contigo. ¿es No, válido como o no? tal, el que tendría que resolver es un juez en materia familiar porque se llama estado de interdicción. Hay que Cuando evaluar, una persona, sí, claro, hay que evaluar las condiciones Claro. psiquiátricas a través de estudios periciales en materia de psiquiatría para determinar si esa persona se puede o no valer ya por sí mismo. Por ejemplo, un adulto mayor, no hay una edad, ¿verdad? Porque puedes tener 65 años y estar muy bien. Hay personas de 80 años que están súper lúcidas y perfectas. Sí, depende. Pero hay alguien de 66 que puede estar mal, entonces está limitado. ¿Qué pasa? Su capacidad de ejercicio se limita. Ya no puede llevar actos de comercio, por ejemplo. No puede hacer una compraventa porque puede vender un terreno de 10 millones de pesos en En 1 millón de pesos. Exacto. Es una Así es, evaluación ¿no? psicológica. Una evaluación psiquiátrica. Algo importante también es, y la palabra que viene a mi mente es empatía. Muchas veces nosotros creemos que a
nosotros nunca nos va a pasar. Y creo que todo lo que entregamos con el amor, pues también regresa de alguna forma a nosotros. Entonces es ser también conscientes, como decías. Sí, claro, esa legislación de hecho tiene hasta fundamentos sociológicos, filosóficos, porque todos se supone que vamos a ser adultos mayores el día de En mañana. Como algún dicen, momento ¿no? de la Como vida. te ves, me verás. Así como es. me ves. Mi querido Marco, pues muchísimas Un gusto gracias, siempre estar aquí amigo. con Ya ustedes. aparecieron René, sus Jackie, números ahí Leslie, en pantalla. placer. Consulten al mejor abogado de México, el doctor Marco Chávez. Pausa, volvemos.